Hola, en este video voy a explicar cómo hacer diferentes tipos de hormigón. Sé que es un material que se usa mucho en la visualización y a veces se pone un poco difícil crearle mugre, crearle reflejos, así que vamos a crear un piso, una pared, un muro y algunas cositas más. Lo voy a mostrar acá un poco. Vamos a hacer esta imagen. Vamos a hacer este piso que tiene un poco de reflejo, tiene como una conexión acá con la silla, esta mugre que aparece de las paredes, cómo hacerlo. Es un piso como un cemento alisado y nada, cemento alisado se usa un montón en la visualización. Vamos a hacer esta pared, vamos a usar Corona Mix, unas máscaras para crear esta mugre que cae del techo también con un displacement para crearle estos agujeros al hormigón. Vamos a hacer este techo que es bastante simple y usamos Ambient Occlusion y algunas cosas más. Y en este piso de exterior usamos también Ambient Occlusion, Displacement y usamos un Ambient Occlusion también con un Corona Mix para explicar un poco cómo es. Y también hacemos un hormigón que está muy exagerado, algo más general para tener para cualquier objeto. Espero les sirva y les sea útil este tutorial. Arrancamos. Muy bien hecha la intro. Voy a arrancar con el piso. Esto lo voy a ir haciendo, como ya dije, medio en el momento, así que vamos a ver qué sale. Ya tengo la estación armada, que es esta. Voy a tirar un interactivo ahora mismo para ver que esté todo blanco y prolijo y la luz más o menos que está bien. Bien, muy bien. Bueno, piso. Arranquemos con el piso. Voy a borrar esto. Acá tengo el Slate Material, que como ustedes ya saben, a mí me gusta más usar el Compact, que es este, pero para armar materiales, ir entendiendo bien cómo hacerlo, vamos a usar este. Voy a primero usar un Physical, lo armo, acuérdense siempre de el Physical, no sé por qué viene con el Roughness en .75, ponerlo en uno. Agarrar unos mapitas para este piso, bueno, ya lo dije creo, voy a hacer diferentes hormigones y usar diferentes tipos de cosas para estos materiales, para no hacer siempre lo mismo. Y así de paso se aprenden varias cosas más. Muy bien. Entonces, voy a agarrar este mapa a ver para el piso 4K. Muy bien. Voy a empezar, como siempre, tirándole esto al diffuse. Y se lo voy a aplicar al piso que está acá atrás. La verdad que no está bueno no ver lo que está pasando acá atrás, pero voy a intentar acomodar esto. A ver si puedo sacar el mozo de acá. A ver, así podemos ver un poco mejor. Y esto un poco más chiquito y interactivo. Esto va a durar, me parece, pero bueno. Hoy tengo tiempo. Ahí va. Tengo esta cámara planteada que es la cámara del render. Y para ir probando cosas, y tengo la otra cámara que siempre uso, que es la de probar, la de testeo para ver qué va pasando. El piso lo vamos a hacer como un cemento alisado que brille, que esté un poquito gastado. Vamos por ahí. A ver esto. Muy bien. WMAP lo tengo en 400, 400, 400. Yo, por la experiencia, me dice que 400 y 600 siempre los mapas encajan bien. La verdad. Muy bien, ya el mapa solo funciona bien, pero más bien vamos a empezar a trabajarlo. ¿Qué le voy a hacer primero? Primero voy a hacer con este mismo mapa algo para que me refleje. En el ROF voy a tirárselo a un Corona Color Correct y vamos a desaturarlo porque tiene como un verde. Así que lo desaturo y le voy a poner un poquito más de blanco. Le voy a poner el ROF. Como el ROF funciona al revés, le voy a poner un poco más de negro. Y ahí va. Ahí estoy viendo que esto refleja un montón.
Muy bien. IOR, el roughness. Entonces, lo que voy a hacer, porque no quiero que el hormigón en sí refleje un montón, quiero meterle como una laca arriba. Ahí vemos que está reflejando un montón, lo vemos ahí, casi que es un espejo. Entonces la base la quiero un poco más gastada. Voy a gastarlo, exactamente eso. Entonces para eso el roughness lo voy a bajar a... No, muy bien en 1. Y le voy a bajar el uso que estoy usando en este mapa. A veces se va a hacer medio imperceptible lo que estoy haciendo en el render, pero vamos por ahí. Y quiero que los reflejos, el IOR que está en 1.5, está bien. Muy bien. A ver qué pasa. Supuestamente se debería hacer un poco más difuso esto. Bien. No sé por qué se me va la cámara. Ahí se hizo un poco más difuso. Perfecto. Tengo esto y lo que quiero es pasarle como una laca arriba a esto. Creo que esta base está bien para el hormigón. Ahora vamos a empezar a manchar un poquito más, a hacerle cosas. Pero primero hay que tener el piso recién hecho. Entonces vamos a meterle a esto una laca que con un clear coat layer le pongo 1 y ven cómo empieza a pintarse arriba como de lo que ya está. Es otra capa de reflejos arriba que voy a tirar en interactivo. ¿Para qué? Para ver qué pasa con esto. Quizás no tengo que tirar tantos interactivos en este, pero es bueno que vayan viendo o dejarlo funcionando. Muy bien, ahí lo ven. Tengo esa laca arriba. Esta laca está, voy a poner esto acá, está como demasiado fuerte. Le voy a poner un poco, la voy a bajar un poco la intensidad, 1.3. Ahí refleja un poco menos y también quiero que, bueno, ahora vamos a empezar, voy a dejarlo, voy a exagerarlo voy a ponerle una máscara al IOR para que en lugares esté bien reflectivo y en otros no. Cualquier máscara, a ver, tengo esta acá y se lo voy a tirar. Lo agarro acá al IOR, ahí está, como instancia. Ven que empieza, es una exageración total, pero el hormigón empieza a quedar un poco mejor. Demasiado. Voy a ver esto, lo quiero ver acá en escena. Entonces, show. Y estoy viendo exactamente dónde está reflejando y dónde no. Estos negros están reflejando un montón. No quiero eso, parece un metal raro. Acá lo ven también. Entonces lo que voy a hacer, este mapa, el que estoy usando acá abajo, le voy a bajar esa intensidad del IOR, no sé, a un 50. Pero, claro, me está tomando el IOR 2 en su mayoría. Esto le voy a dejar 1.2. Y ahí empieza a tener un poco más de sentido. Todo esto empieza a tener estas manchitas. Empieza a estar mejor. Quizás el roughness lo voy a poner, si lo pongo en 1 va a ser en 1. Muy bien. Y amount 1. Ahí está mejor. Esto yo creo que la base está un poco mejor. No le voy a poner ningún displacement ni bump a esto porque queremos un piso que esté lisito. Quizás un poquito de bump de cualquier normal. A ver, acá tengo uno. Ya que estamos, después lo voy a usar de vuelta, pero esto va en mapas. Normal. Normal. Esto se lo pongo al bump. El bump, el bump, el bump. El bump que está. Me va a ser más fácil encontrarlo allá. Muy bien. Acá está el bump como instancia. Esto lo tengo que invertir a gamma y ahí empieza a funcionar bien. Ahora este es el bump de un rayadito que tengo ahí afuera. No nos gusta, pero si lo hacemos un poquito más grande,
un tiling de punto 3 y punto 3 que sale de una onda, ¿lo ven ahí? Pero es una locura la cantidad de bump que tiene. Entonces voy a poner muy suave en punto 0.5. Bien, para que tenga como el pasado del cepillo, para decirles. Y esto ahora queremos que esté un poco sucio, ¿no? Quizás más en los encuentros acá, con la pared. Y no, donde apoya no, porque no tendría sentido, pero sí que se ensucie acá queremos. Entonces para eso, a esto vamos a agregarle un Corona Distance. Que lo tengo acá. Esto ya lo expliqué en un vivo creo, pero lo usamos un montón. Vamos a poner como Near Color este y este también el mismo. Y la distancia podemos usar una máscara que me la voy a traer acá, que es esta distancia. Muy bien, y esto, acá veis. Acá me dice que no sale porque no lo configure. Tengo que decirle al distance de dónde. Entonces yo quiero que de la pared se me ensucie el piso. O sea, nada más que tenga en cuenta la pared. Entonces voy a agregarle la pared. Toco la pared, toco el más ahí. Ahí está, ahora supuestamente está funcionando. Supuestamente no está funcionando. Y ahora van a ver que no pasa nada. Exactamente, no va a pasar nada porque tengo los dos mismos colores. Tarda un poquito el arrancar, ahí va. No pasa nada. Voy a sacar el Niar acá para ver lo que está pasando bien. Ven, está usando también este mapa, para generar esa mugre ahí. Se va diluyendo ahí un poco. Entonces, vamos a usar la distancia del Niar, que está en negro, lo voy a poner en rojo para ver lo mejor que hace. Ahí está. Y voy a ponerle, no sé, 10 centímetros. Si ven cómo va creciendo, esto es un montón, no lo queremos. Vamos con 10. 10 también es mucho, 5. Perfecto. Va, creo que puede andar. Y ya que estamos, también vamos a ponerle este borde. Vamos a decirle que tenga en cuenta también este plano que tengo acá. Entonces del material, le selecciono el plano y le toco un más. Ahí lo tienen en cuenta también. Entonces desde este plano ven cómo ya está pasando esto. Que me parece todavía es mucho. Así que le voy a poner 2 centímetros. Y acá, claro, le voy a dejar a 50. Y ahí tiene más sentido, me parece. Está un poco chico la escala de esto, ¿no? Entonces voy a agarrar el material, este que es la máscara, que está puesta acá, la máscara. Y le voy a hacer que sea un poco más grande. Ahí va, ahí me gusta más. Digo, es un detalle. Así que bueno, ahora voy a copiar este mapa y le voy a poner con una color correct y voy a hacer este mapa un poco más oscuro. Punto 5 es mucho, pero para verlo es un montón. O no, vamos a dejarlo así, puede ser que quede bueno. Si yo selecciono también esto, o sea, en este encuentro se va a ensuciar también. Lo voy a hacer para que lo vean. En el distance, selecciono esta silla, le meto más y ven cómo se empieza a manchar ahí también. Que no le queda mal, así que lo dejamos. Y este es un piso que está bastante bueno. A ver cómo queda en la cámara. Acá. En la cámara queda horrible porque tiene una cantidad de reflejos. Esto es lo que pasa a veces cuando tienes una cámara mirando para abajo. Bueno, como decía, todo lo que había hecho en la cámara 1, acá me doy cuenta que quedó mal. Voy a tratar de corregir esto. Voy a empezar. A ver. Quedó mal porque tiene un reflejo tremendo esto. No está bien. Era por la posición de la cámara. Muy bien. Tengo esto, entonces yo acá
para corregir esto. A ver. Dice tantas cosas, no estoy seguro que... Ok. Esto está en el Clear Code. Vamos al Clear Code, que está por acá abajo. Vamos a ver si esto tiene que ver. 100. Perfecto. Se va viendo mejor. Y esto se lo vamos a bajar a punto 3 y tendría, ahí va, que solucionarlo. Ahí se ve bastante bien. Aunque todavía está muy limpito este reflejo, ¿no? Vamos a meterle alguna máscara ahí acá. A ver cuál tengo por acá. Mapas, máscaras. Vamos con esta, que supuestamente es para metales. La vamos a usar acá. Se la voy a tirar acá para limpiar un poco este reflejo que está muy limpito. O sea, sobre estos segundos reflejos, otra máscara como instancia para que no sea tan clarito esto. Y a ver, en 20. Ahí va quedando. Ahí va quedando. Perdón. Ok, esto está como un espejo, entonces le agrego en el rough del Clear Coat. Acá está este mapa. O sea, porque esto es como otro capa que ya lo dije de reflexiones. En el rough del Clear Coat le agrego también un mapita para empezar a hacer esto más realista. Acá está en 0. Ahora no está aplicándose, ya está tomando el 1 acá arriba. Le voy a poner en 60. Bien. Y ahí se empieza a ver mucho mejor. Quizás 50, 40, 30. Ahí si lo queremos ver es un montón. 60 estaba bien. Y ahí el piso este me empieza a gustar. Bien, yo creo que está bueno. Podemos decir que el piso está terminado, señores y señoras. Lo paro y ahora voy a hacer el techo. Un hormigoncito del techo de otro tipo de material, porque este va a ser un poco más rústico. Este lo voy a dejar listo por acá. Le voy a poner el view rename view piso. Ahora vamos a hacer otra que se llame techo. Acá vamos a hacer un hormigón de tablas que también se usa un montón en todo lo que es la visualización arquitectónica. Muy bien, vamos a empezar con lo mismo de siempre. Un physical, lo tengo acá. Me traigo un mapa de tablas. Siempre arranco en el base. Selecciono estos dos materiales. Se lo pongo. Y a ver qué tenemos así de base. Ya la base queda bien, pero vamos a hacerle algunas cosas más. Está escalado, como dije antes, yo sé por la experiencia que más o menos 600, 600, 600 va bien. Quizás esta terminación acá, que ven acá, no le queda bien. Así que lo que voy a hacer, voy a agarrar el istmo y se lo voy a mover un poquito. Primero voy a traer la cámara para seguir viendo ahí. El istmo así me termina justo acá. Bien, y quizás esto está muy angosto. Vamos a hacerlo un poco, no es, un poco más ancho. Un poco más.
A mí me gusta. Bien. Bueno, y a este vamos a aplicarle los mapas. A ver, un especular. Bueno, vamos a aplicar un especular. El especular es un mapa de reflejos también que cuando compran mapas o cuando se bajen mapas, siempre viene con un diffuse, con un especular, con un ambient occlusion. Puede venir con una mapa de reflejos, puede venir con un normal map, que son mapas que tienen que usar en el armado de los materiales. No siempre, pero vienen todos así. Entonces vamos a usar este, que es el de reflejos, que viene con unos blancos, que son siempre en gama de blancos y negros. Y esto va siempre en el ROF. Entonces le metemos el ROF. Y esto debería darle como un poquito de reflejo a este techo. Que no queremos que refleje mucho porque lo estamos haciendo más rústico. Lo voy a dejar interactivo, así no lo empiezo y lo termino cada 2 minutos porque pierdo tiempo en esto. Bien, como ven queda rarísimo, me está reflejando. Porque ahora estos mapas son más viejos, entonces el negro antes no reflejaba y el blanco reflejaba. Lo que tienen que hacer cuando vienen así y usan el ROF es invertir este mapa. Van a ver que ahora cuando lo invierto en Output, Invert, o sea, esto negro, ya empieza a tener más sentido. No sé por qué no se actualizó acá. Update Preview, ahí va, negro y blanco. Ahora el negro no está reflejando. Y lo blanco así, no. Ok, hice mal, estaba bien antes, ahí va. Lo negro está reflejando. Igual es raro. Así que le voy a bajar un poco esos reflejos locos. Esto lo voy a poner en 1, acuérdense. Y esto, el ROF, lo voy a poner en 50, así se calma un poco. Ahí va. Bien. Queda bien. Entonces tenemos diffuse, que para el bien de la imagen quizás esto quedaría mejor un poco más clarito y de paso vemos cómo hacerlo más clarito sin cambiar el mapa. Un Corona Color Correct al diffuse y de acá le subo un poquito el gamma a 1.2, a 1.5 y ahí va. Bien, queda, quizás es mucho, 1.3. Ahí va quedando bien. Y este necesita, esto tiene textura, así que le vamos a poner un mapa de desplazamiento que vienen con la letra B casi siempre, que es el bump o el displacement. Esto se lo vamos a poner el bump y el displacement lo vamos a usar para lo que es la pared. Esto vino sin normal, o sea, pueden venir con normal bump, que son esos mapas violetas, que son, voy a agarrar uno de acá que tengo acá para que lo vean. Estos van normal y si no vienen blancos y negros que van directamente al bump. Doble clic sobre el material, me aparece ahí. Se le voy a poner el bump. Como instancia, obvio. Y ahí esto empieza a tener más volumen. Se lo puedo exagerar un poco en 3 para aprender. Y ahí queda bien. Esto queremos que se ensucie acá en este rincón. Sí, estaría bueno que se ensucie así. Entonces voy a sumarle al diffuse un ambient occlusion. Ambient occlusion, lo pongo esto en el unoccluded y al base. Bien, ven como esto se puso completamente negro. Lo voy a poner en rojo para entender qué es lo que hace. Muy bien, acá está la distancia en 100 centímetros, vamos a bajarla a 20 y vemos como el occlusion donde las partes se chocan me está generando este color rojo. Yo puedo poner una máscara como hicimos antes y vamos a ponerle esta que tengo acá en el distance.
Bien, ahora se vuelve un poco menos parejo y le voy a subir la distancia de 20 a 40 para hacerlo un poco más notorio. Bien, a mí me gusta, el hormigón es un poco... Igual estaría bueno también que pasen los bordes acá, ¿no? Esto está muy limpito. Entonces lo que hago en vez de outside solo, que lo calcule de outside. Bueno, si lo pongo en inside, van a ver que se generan todos los bordes. Y tendría que bajarle acá la distancia. 10. Un 20. Vamos a hacer outside, inside. Muy bien. Y ahí va quedando mejor. Me gustan estas manchas negras que se generan ahí. Sí. Entonces, acá podría poner un color negro, pero lo que voy a hacer, voy a duplicar esto. Voy a oscurecer esto. En vez de más clarito lo dejo en 0.8 y se lo voy a tirar a donde lo que ahora es rojo. Bien, ahí queda más real. Lo voy a oscurecer más para exagerar un poco el efecto. Ahí el techo se empieza a ver bastante más real. Entonces en este techo usamos base color, un rough para los reflejos y un bump para darle textura a esto. Que como ven acá en el preview está muy exagerado, en esta cámara no se nota, pero yo creo que está bien. Entonces hicimos un techo, un piso y lo que podemos hacer ahora es, ya que estamos, esta pared de hormigón y después vamos a hacer un genérico para este asiento y acá afuera vamos a hacer otro. Esta pared vamos a hacer un hormigón de placas. Entonces techo, vamos a hacer un nuevo view, muro y acá arrancamos con uno de placas, siempre arranco igual con el physical. Physical, acuérdense de poner el roughness en 1 para arrancar limpio y me voy a tirar un mapa de placas que tengo acá. Tiro el mapa, voy a hacer lo que se debe hacer bien. Primero a un corona color correct para tener un control total sobre el mapa y vamos a empezar con un base acá. Lo tengo acá y se lo voy a aplicar a esta pared. Muy bien, ahí está. Perfecto. Ya queda bueno así. Pero vamos a hacerle un poco más de cosas, así aprendemos más. El box WMAP 600, 600, 500, como le dije, más o menos todos los mapas en 600, 600, 400 entran bien. Acá lo que podemos hacer es mancharlo un poco con algo. Con algo. A ver. Vamos a mancharlo vamos a hacer lo voy a parar a este render. Un segundo, vamos a hacer un layer matila, no, vamos a hacer un composite. Que a mí me gusta bastante usar. Así le damos más textura todavía a este hormigón. Composite, composite. Acá está, composite. Muy bien. Para el layer 1 vamos a usar esto. El composite lo abro, le digo que son 2 layers. Y para el layer 1 uso esto. Y para ir viendo qué hace esto, lo voy a ir tirando acá. Y voy a empezar en interactivo. Así vemos qué es lo que hace cada cosa que le voy sumando. A ver si arranca esto. ¿Para qué lo paré, no? Mamerto. Bien. Por supuesto ahora no hizo nada. Tengo el composite, tengo corona color correct y el composite en el layer 1. Y el layer 1 dice que está normal y es la base. El layer 2 que está arriba. Si yo acá esto lo pongo, esto como Photoshop, lo pongo como multiply. Ahora no hay nada acá, pero lo que está acá arriba se le va a multiplicar a esta capa. Entonces pongamos unas manchas. Ponele, vamos a mostrar una máscara, las que tengo acá. Máscaras blancos y negros. Algunas
Mugres puede ser, a ver. Cualquier máscara. Perdón, estoy tardando en elegir. Yo creo que. A ver. Paren. Bueno, esta puede andar. Total. Y se la agrego en el layer 2. Bien, ahí van. Es un montón. Un montón. No tiene sentido. En este momento ya acomodé un poco esto. Agarro el composite. Está como multiply. Si lo pongo como normal, lo único que va a estar arriba. O sea, no está 100% arriba. En multiply como Photoshop, toma los negros y lo mancha ahí. La opacidad, yo le puedo bajar la opacidad a esto a 50. Y quizás menos también a un 20. Y ahí le hace algo a esto, me parece. Muy poquito. Le voy a hacer un 50. Ahí va, se genera como estas manchas, imperfecciones, que le dan un poco más de realismo, por lo menos a esto. Bien. A mí personalmente me gusta. También estaría bueno armar una máscara acá de este típico, el chorreado del hormigón. Eso estaría bueno si hacerlo. Se lo hacemos. Ok, vamos a hacerle eso. Esas manchas ahí. Voy a, como ese, no sé, ese chorreado que aparece en el hormigón con el tiempo, que nos gusta tanto hacer. Muy bien. Para eso le voy a sumar a esto, al composite, un layer más. Y lo voy a ir haciendo acá, así ven cómo va. No sé por qué no me lo sumo acá, ahora el layer. Ok. Ahí tengo el 3. Para eso voy a necesitar una máscara y para mostrar cómo funciona voy a poner un corona color acá. Le voy a poner en rojo, así entendemos bien qué es lo que sucede. Muy bien. Rojo. Me pintó todo de rojo. Correcto. Esto necesita una máscara porque esto está, a ver, está arriba de todo. Entonces, obvio, me va a pintar todo de rojo. Todo lo que está arriba me va a funcionar sobre todo lo que está abajo. Voy a traerme una máscara, que es esta máscara de chorreado. Se la voy a aplicar al layer 3. O sea, le digo que funcione sobre ese layer. Desapareció completamente. Obvio, lo negro no se ve, lo blanco sí. Y hay que escalar esta máscara sobre este objeto. Lo que sí, acá van a tener que empezar diferentes UW maps, diferentes canales también. Entonces, este mapa lo vamos a poner en el canal 2 y voy a poner un UW map para el canal 2. Perfecto. Ahí ven que aparece ahí. A ver, este mapa lo quiero ver en escena. A ver dónde está, es mucho más fácil hacerlo acá. Ven que me está, para que ven qué está haciendo, acá está mal escalado todavía y me está generando ese rojo acá. Muy bien. Voy a hacer un box. Bueno, ahí quedó clavado, de suerte. Quizás no quedó clavado. Vamos a hacerlo un poco más alto. Un poco más así. Y un poco más alto. Y el gizmo se lo voy a bajar. Y ahí empieza a aparecer. Podría ser un poco... Bueno, ahí está bien. Voy a hacer un poco más alto todavía. Para exagerarlo aún más. Ahí me gusta, perfecto, se nota bien. Lo tenemos ahí y obviamente no va a quedar rojo. Voy a copiar este que ya tenemos acá, que es el mismo mapa. Lo meto acá. Y a esto le bajo un montón el
el gamma, o como quieran bajarlo. Pueden bajar el gamma. Acá quedó mal. Punto 5 es correcto, me parece. Y ahí queda. Ya le vamos sumando detalle a este hormigón que va quedando bastante bien. Y está bueno. Solamente acá estoy en el base. O sea, me falta sumarle más cositas. Reflejo a esto. Y como vimos recién en el techo bastante, y acá también en los reflejos en el piso, lo que le voy a hacer a esto va a ser algo básico. Le voy a bajar un poco el rough para meterle apenas una pequeña reflexión que no le hace falta, la verdad. Ahí va. Lo que sí le hace falta es bump a esto, pero lo voy a hacer con un displacement, así usamos eso también. Acá tengo el mapa de displacement de esto. Tengo normal y tengo displacement. Acá está los displays. Muy bien. Es este mapa, los displays lo ven acá, que siempre son de blancos y negros. Y se llama display casi siempre, pero si no lo tienen lo pueden generar también muy fácil. Lo desaturan y tengan en cuenta que lo blanco va para adelante y lo negro para atrás. Voy a usarlo ahora como un ejemplo. Se lo voy a poner en el display, se llama displays. Y no pasó nada todavía porque acá en el displacement vamos a ponerlo en 10 para exagerar y en menos 10 para ver qué pasa. Bien. Ven cómo se empieza. Vamos a ver el mapa de displacement bien grande, así se entiende mejor. Lo voy a abrir acá en Photoshop. Ven que tiene los puntos negros, bien negros, para que esto se vaya para atrás. Y tiene algunas manchas acá en cada placa. Ahora lo que están viendo bien es eso acá. Perfecto. Ven acá también unas imperfecciones. 10 menos 10 es un montón. Vamos a poner en 2. Menos 2. Igualmente se va a ver muy bien. Ahí se ve bien. Quizás un poco más, un poco menos. Esto, como dije antes, no tiene nada que ver con los centímetros, sino tiene más que ver con el color que tengan acá. Esto acá está muy limpio. Muy limpio. Así que acá le podemos sumar, adelante de todo esto, una amino occlusion. Ven cómo se van complicando los materiales, ¿no? Me meto el base, como ya lo vimos, y ahí queda mejor. Queda con esto acá. Queda muy bueno. Creo que no me hace falta sumarle ninguna máscara, pero le podemos sumar cualquiera de las que tenemos. Bueno, le voy a traer de vuelta esto acá, porque como estoy en diferentes layouts, no los tengo copiados. El distance. Ahí va. Y el hormigón va quedando muy bien. La pared, yo creo que ya está. Usamos... quiero decirles algo acá. En DisplayShare siempre recomiendo, si bien se puede usar acá el mapa del displays, lo ideal es sobre el objeto usar un Corona Displacement Mode, que tenés más control sobre lo que está pasando acá. Por ejemplo, bueno, vamos a ponerle 2, menos 2 y Get From Material. Si lo tildan acá, va a tomar este mapa que ya tenemos acá y le habilitamos el overlay acá. Entonces acá voy a tener más control sobre la calidad de este displacement. Cuanto el número más grande, menos calidad tienen. Bueno, acá no hay mucha información, la verdad, pero con un píxel en 2 va a quedar bien. Y este hormigón está muy bien. Bien. Y para la vereda de afuera, esto de acá, podemos hacer un hormigón peinado. Lo tengo listo acá. Va, listo no. Tengo el mapa. Arrancamos con un physical como siempre. Con la repetición se aprende. Roughness en 1 para que no tenga reflejo por lo menos por ahora. Y agarro, a ver, el mapa. ¿Qué mapa? Vamos a hacer este.
el concrete, bien oscuro. Que no es un peinado, es, no sé qué es un concreto ahí afuera, que va a estar acá. Vamos a ponerlo en el base y vamos a ver cómo va quedando. Se lo voy a meter a este material. Y quizás está muy oscuro, la composición del color no le queda bien esto, la verdad. Vamos a, como ya aprendimos, un Corona Color Correct. Lo aplico al base. Y vamos a subir el gamma un poquito a 2. Para que tenga más que ver con todo esto. Va bien. Y a esto le voy a usar un mix. Voy a usar el Ambient Occlusion en el mapa. Que eso es para darle más información. Porque a veces algunos mapas vienen con Ambient Occlusion, que son unos mapas blancos y negros también. Y para usar esto, lo voy a mostrar ahora mismo. Bueno, acá puede estar, pero lo ideal es usar un Corona Mix. Vamos a poner en el base y en el top esto. Esto es como Corona Mix. En add no, le pongo mix. No, en add, perfecto. Y ahí, espérenme un segundito. Va a estar todo blanco, por supuesto. Add mix top base en multiply. Acá estaba el error. Entonces esto le va a sumar como esa mugre. El Ambient Occlusion es como esa división que tiene ahí, se hace mucho más notorio. Si yo le saco esto, el Ambient Occlusion, lo pongo en 0. Ven que esa junta empieza a pasar desapercibida. En 1 se empieza a ver mucho mejor. El hormigón este que está acá. Está más clarito. Yo le sumaría una Ambient Occlusion seguro en las puntas. Y para eso, obviamente, ya lo saben, rápidamente Corona AO, Unoccluded, y se lo mando al base. Y ahí ya empieza a tener más realismo en los bordes. Quizás para que no sea negro, copio todo esto rápido en el occlude y le bajo el gamma .8. Perfecto, ahí está. Máscara podemos usar, sí, claro que sí. Podemos usar las mismas que estamos usando acá. Ah, le erré. Ahí. En el distance. Perfecto. Este Ambient Occlusion vamos a usarlo outside y inside para exagerarlo un poquito más. Y ahí va quedando muy bien. Entonces tenemos el piso que ya quedó. El techo que quedó. Y el piso exterior y las paredes que quedaron también bastante bien. Y usamos bastantes cosas para hacer un resumen. Ambient Occlusion lo usamos varias veces. Displacement. Usamos un Corona Mix para acá, para utilizar estos dos mapas. En el techo usamos el Roughness para los reflejos y Corona Distance. Y en el piso, no, en el piso usamos un Corona Distance y un Bump y un Clear Coat para tener como un doble reflejo. Yo creo que vimos varias opciones de generar este hormigón y al sillón este lo que puedo hacer es aplicarle este mismo material. A ver cómo queda. Quizás se lo exagero, le hago unas variaciones. Ah, no puedo porque tengo en distance. Ok. No me va a dejar nunca. Entonces copio este material. O sea, lo que me dijo ahí es que no puede aplicar el mismo material porque en el distance tengo seleccionado este objeto. Copio el distance y voy a sacar delete. Y se lo voy a meter a esto. Muy bien. Por supuesto no sabe de dónde tener referencia. Le voy a decir que del piso.
piso acá. Depende. Ok. Claro, es el mismo material. Bueno, le voy a sacar el distance directamente. Le voy a poner el base color esto. Ahí va. Horrible. Vamos a hacerlo de vuelta. Vamos a hacerlo de vuelta. Bien, vamos a hacer este hormigón más general. Que recién no me gusta este, así que voy a hacer uno nuevo. Que se llame H general. General. Y voy a empezar como empiezo siempre con un physical material. Muy bien. Meto en uno, me traigo unos mapas. Me traigo este mapa. En realidad acá puedo traer cualquier mapa. Pero voy a traer este. Se lo voy a tirar al base. El base y se lo voy a meter a esto. Y a ver qué está pasando, lo vamos a ir armando. Empiezo un interactivo. Para armar este render general. Este render no, este hormigón. Estos videos tan largos a veces me... Y más cuando se traba así, te mata. Ok. Ahí está. Está muy clarito. Vamos a sumarle varias cosas a esto. Para esto voy a usar un 2D Pan Zoom para verlos más de cerca. Si no lo usan, yo lo expliqué en otro lado. No hace zoom en la imagen, sino que el render está más de cerca. Y ves mucho mejor los materiales. Tiene un mapeo. Muy bien. Y voy a agarrar otro material. A ver. Otro concreto para ir mezclando. Está muy clarito. Esto estaría bueno ya para arrancar. Esperen, esto lo voy a sacar de acá. Ahí lo veo bien. Un ambient occlusion. Mapas. Occlusion. El base. Ahí tengo esto clavado acá. Ok. Vamos a poner la distancia en 5. Y quiero ver lo que está haciendo, así que esto lo voy a poner en rojo. Muy bien. Ahí está bien, queda bueno. Voy a tener una máscara. Ahí tiene esta mugre. Acá, bueno, como ven, se le puede ir sumando un montón de cosas a esto arriba, pero lo que sí le falta a esto es un poquito de reflejo. Vamos a bajarle el roughness a 0.6. Y vamos a meterle una máscara también al roughness. A ver, cualquiera. Me traje un bitmap de reflejos para que lo vean. Es como un mix de grises y blancos medio desparejo. No tiene que ser nada muy espectacular. Para darle diferentes tonos en los reflejos. Diferente calidad de reflejo. Está bien. Yo la verdad le haría un composite al hormigón acá a esto para mancharlo todavía más, pero ya lo vimos en el piso. Así que lo que le voy a hacer es a esto un ambient occlusion, no, un corona color correct para meterlo en lo que ahora es rojo. ¿Sí? Está igual, le voy a bajar el gamma a 0.3 para exagerarlo bien. Ahí se ve bastante bueno. Y necesita un poco esto como otro mix, así que lo voy a hacer un corona mix que lo vimos recién en el top y perdón, en el base le voy a poner esto, en el top lo mismo y le voy a poner que esto se mezcle. Entonces acá lo que voy a hacer va a ser mezclar dos mapas, este que ya tengo y otro, a ver, cualquier otro, quizás
para el ejemplo voy a mezclar este que tengo acá, el top. Ok. Y le voy a poner una máscara para que se mezcle estas dos cosas. Una máscara bien, que tenga buenos blancos y negros como esta. Mix. Y ahí va. Se usó mucho el banquito este, por lo que veo. Pero le queda. Y a ver cómo está la composición de colores acá. Y ahí queda bien. Lo voy a sacar del 2D. Exit. Aquí tenemos la cámara que estábamos trabajando. Y yo creo que está... Vimos un piso, vimos un techo, vimos un hormigón de afuera, vimos un hormigón general y además vimos un montón de cosas, cómo usar diferentes tipos de texturas y de mapas y de soluciones para diferentes situaciones. Úsenlo, espero que le quede un hormigón espectacular en sus próximos proyectos.